Tomos Life, tu conexión con el mundo. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Quetzalcóatl Luna, les doy la bienvenida a su programa Contenido Jurídico. Es el programa de difusión de la cultura jurídica. El día de hoy tenemos como invitado a un abogado de mucho prestigio, reconocido a nivel nacional e internacional, con muy buen nivel. Seguramente la mayoría de los abogados y de los estudiantes de Derecho lo hemos citado como referencia bibliográfica en muchos de nuestros proyectos de investigación. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el INACIPE, también es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, doctor en Cultura de Derechos Humanos por la Universidad Columbia, autor de diversos libros en Derechos Humanos y Garantías, es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, abogado postulante y consultor jurídico. Es considerado como uno de los mejores amparistas en nuestro país, no solamente en la Ciudad de México. Hoy nos distingue con su presencia en Contenido Jurídico. Bienvenido, doctor Alberto del Castillo del Valle. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por esta invitación y permitirme platicar de algunos temas interesantes, obvio, jurídicos.
Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Pues bueno, para entrar en materia, el día de hoy vamos a hablar de los derechos humanos y su protección en el sistema interamericano. A nivel nacional también vamos a hablar, por supuesto, no se lo pueden perder. Y para comenzar, en varias de sus cátedras, doctor, usted nos ha mencionado y hemos tenido en ocasiones hasta debates la diferencia entre los derechos humanos y las garantías, porque usted siempre nos comenta que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos los seres humanos, pero no todos tenemos las mismas garantías. ¿Nos podría explicar su punto de vista, por favor? Sí, como no, con mucho gusto, muy interesante este planteamiento, porque efectivamente todos los seres humanos, el que está en México, el que está en Guatemala, el que está en Argentina, el que está en Argelia, el que está en Alemania, en Australia, donde esté, todo ser humano goza de los derechos humanos, claro, de los derechos naturales. Son derechos naturales los derechos inherentes al ser humano, varón o mujer, con independencia de su nacionalidad, de su condición económica, de su estado de salud, etcétera, de todo. Todos tenemos derechos naturales. Por ahí hay la versión de que lo que es el derecho realmente es lo que está en la Constitución. Y me han criticado porque yo digo que todos tenemos derechos humanos y los derechos humanos se van a reconocer después por el orden jurídico, creando las garantías. Esta es la garantía. El medio jurídico de protección sustantiva del derecho humano cuando se opone frente a la autoridad, es decir, cuando hay una autoridad estatal que se encuentra obligada a respetar un derecho humano, hay una garantía, con independencia de en qué norma esté contemplada esta garantía, o la Constitución, o la ley, o el tratado. Bueno, el bando municipal, en los bandos municipales hay varias garantías. Ahora bien, con independencia de que yo resida en México o yo resida en algún otro lugar, siempre voy a tener los mismos derechos humanos. Si yo salgo de mi país, yo no pierdo un derecho humano, no hay una transformación, no sufro una metamorfosis que pierdo el derecho humano. Lo que no tendré en la otra situación, en otro régimen jurídico, es la garantía como el medio jurídico de protección sustantiva del derecho humano que obliga a la autoridad. En el caso de lo que estoy comentando, insisto, se me critica porque dicen que mi postura es del siglo XIX. Será del siglo XIX, pero es una realidad. Yo, Alberto, nací con derechos humanos, no me los otorga el Congreso, no me los otorgan los legisladores. Pero esas personas que tanto me critican y que dicen que sigo en México en el siglo XIX, se han olvidado de leer las constituciones de Europa, y conste que ellos son los neoconstitucionalistas, y en las constituciones de Europa encontramos que se hace referencia a derechos inherentes al ser humano. Lo dice la Constitución de Alemania de 1949. Bueno, pero ya está muy cerca del siglo XIX. Está bueno. Lo dice la Constitución de Finlandia de 1991, la de Rusia de 1994, la de Polonia de 1997. Pues ahí están más para acá que para el siglo XIX. Y por ejemplo, estas constituciones, las últimas, hablan de la dignidad humana inherente al hombre. Hablan de los derechos inherentes. Bueno, pues los derechos los tengo yo, no Alberto, yo cualquier ser humano, por ser ser humano, esté donde esté. El problema es, habrá el reconocimiento legal y por lo tanto la protección jurídico legal a ese derecho. Es ahí donde surge la garantía y que no está en todos los regímenes jurídicos otorgada en los mismos términos. Por eso es que todos en el mundo tenemos los mismos derechos, pero no las mismas garantías. Entonces, por ahí podríamos estar hablando de garantías especiales, por así decirse. No tanto garantías especiales, sino más bien de un régimen jurídico que garantiza el derecho humano o un régimen jurídico que ha olvidado garantizar el derecho humano.
La primera vez que se habló ya formalmente de derechos humanos en nuestro país fue en 2011, con la reforma constitucional donde se incluyeron los derechos humanos en el artículo primero. Anteriormente, la Constitución establecía lo referente a las garantías individuales. Usted nos menciona que el Estado no es el que nos da los derechos, Así es. sino nos da las garantías. Exacto. ¿Considera que es el Estado un órgano que sea un vínculo para otorgar o un vehículo para otorgar las garantías? El Estado no podría ser, es quien otorga las garantías. El gobernado, o sea, la población, el gobernado, le exige al gobierno del Estado que respete, bueno, primeramente que reconozca la preexistencia de los derechos humanos y posteriormente que se comprometa a través de la creación de las garantías, se comprometa a respetar esos derechos humanos. Hay una cuestión muy interesante, dice, antes de 2011 no se hablaba de derechos humanos, no, se hablaba de derechos del hombre. Ahí está el artículo 15 de la Constitución de 1917 que dice, estamos hablando de 1917, no 2020, 1917, queda prohibida la celebración de cualquier tratado internacional que conduzca a esto o que desconozca los derechos del hombre y las garantías para su protección que consagra esta Constitución. En ese precepto ya había la idea de derechos del hombre. En 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Pero 7 meses después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué de derechos humanos? Es que no nada más el hombre, es que no estamos hablando de hombre como ser humano de sexo masculino. Bueno, está bien, vamos a quitarnos de problemas. Derechos humanos es la misma versión, nada más que con distinta ubicación temporal. Pero en 1989 se crea una Comisión de Derechos Humanos en México. 1991 se, entre comillas, no me gusta mucho la palabra, pero lo voy a emplear, se constitucionaliza esa convención para establecerse ya formalmente como una institución ajena al Poder Ejecutivo o Legislativo o el Judicial, o sea, un organismo público o constitucional autónomo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces tenemos nosotros la versión clara del derecho humano, pero lo teníamos antes. Vamos a irnos un poco más para atrás, 1857, ya que dicen que soy decimonónico. Bueno, ¿qué decía la Constitución de 1857? El pueblo de México reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Punto. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades deben respetar las garantías que se otorgan para su protección. Se está reconociendo la existencia de los derechos del hombre o derechos humanos y la necesidad de salvaguardarlos a través de las garantías. 1917 cambian el artículo primero. ¿Por qué? Por algunas diferencias ahí entre los diputados, pero hubo uno que dijo, bueno, en fin, ¿qué importa? Todos sabemos que tenemos derechos humanos y que deben ser garantizados en cuanto a su ejercicio. Y entonces se deja plasmada esta idea ahí en 1917, pero se deja plasmada bajo la idea de que es entendido que la garantía sirve para proteger el derecho humano. Ahí está en el diario de Debates. Entonces, la tradición jurídico-constitucional mexicana es, tenemos derechos humanos y creamos garantías. Otra vez. Tenemos derechos humanos, todos los seres humanos, y el Congreso crea garantías para proteger estos derechos. Tal vez en otros países no hay esa garantía, pero en México sí. Pero eso sí, en México y en cualquier otro país del mundo tengo los mismos derechos. Que yo puedo hablar como lo estoy haciendo aquí, lo puedo hacer en cualquier otra parte del mundo. Que tal vez en alguna parte me prohíban hablar. Bueno, no es que pierda el derecho humano, es que no lo tengo garantido en ese régimen jurídico. Excelente cátedra, doctor. Gracias.
Habló de algo muy importante que es el respetar los derechos humanos. Y con base en eso, pues bueno, la mayoría de las personas que nos ven en el programa son estudiantes de Derecho y son abogados postulantes que siguen preparándose. ¿Nos podría usted explicar en México cuáles son las autoridades o quiénes son los que están encargados de respetar los derechos humanos? De respetar los derechos humanos, todos estamos obligados, autoridades y gobernados. Yo tengo la obligación de respetar los derechos humanos de Quetzalcóatl. El problema es que no los respeto. Quetzalcóatl irá en defensa de sus derechos humanos a través de una acción civil, laboral, penal, la que sea. Va a pedir que se me obligue a respetar o que sufra las consecuencias por mi actuación. A mí me gusta su pluma y ahorita que se descuide se la robo. Bueno, pues usted me va a denunciar penalmente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en su momento me van a llevar detenido porque tengo que pagar por haber cometido esa fechoría. Hay una persona que usted representa, un menor de edad, a cuyo padre no le quiere dar alimentos. Usted acude ante el juez de lo civil para reclamar el respeto al derecho humano a los alimentos. Quiere decir esto que tanto los gobernantes como los gobernados, estamos con los gobernados ahora. Los gobernados estamos obligados a respetar los derechos humanos. ¿Qué pasa con los gobernantes? Todos deben respetar en la medida en que haya una garantía. Si no hay garantía, no hay esa obligación. El otro día pedí amparo por una violación a un derecho humano y me dijo el juez de distrito, pero no hay una garantía. O sea, en la ley no se dice que la autoridad tiene la obligación de respetar dicho derecho. Entonces me niegan el amparo. En la medida en que haya una garantía, habrá la obligación de cualquier servidor público. También hay que hacer la diferencia atendiendo a lo que dice la propia Constitución para respetar la garantía. Vamos a poner la siguiente situación. El artículo 16, tercer párrafo, que condiciona los requisitos de la orden de aprehensión, es un artículo que obliga solamente a los jueces. Fíjese que no, ya me equivoqué. ¿Por qué? Porque dice que solamente el juez puede librar la orden de aprehensión. Está obligado el Ministerio Público a no lesionarme con una orden de aprehensión. Ahí está la obligación de él. Bueno, hay otra versión. ¿Qué juez? Pues el juez de lo penal. El juez de lo civil también está obligado a respetar mi derecho humano. Es decir, no puede emitir o librar la orden de aprehensión ni la autoridad legislativa, ni el presidente, ni alguna otra autoridad que no sea juez y juez de lo penal. Y en todo el mundo de jueces penales que hay hoy, el juez de control. Pero el juez de control, para poder librar la orden de aprehensión, debe cumplir con este y este otro requisito, con lo cual mi libertad está protegida frente a todas las autoridades. No olvidemos el artículo 16, en su primer párrafo, que dice: nadie puede ser molestado sino por autoridad competente. ¿Tienes facultades para actuar? No, entonces no puedes actuar. Ahí está ya protegido el derecho humano frente a todas las autoridades. ¿Tienes facultades para actuar? Cumple con estos requisitos, si no, no lo puedes hacer. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Punto. Justamente el día de ayer cumplió años, fue el onomástico del padre, del creador del juicio de amparo en México. En el mundo. En el mundo, efectivamente. Y pues bueno, tomando eso, yo quisiera preguntarle, ¿usted considera el juicio de amparo como un medio protector de las garantías o como un medio protector de los derechos humanos? Es interesante este planteamiento. El juicio de amparo es un medio de defensa de la Constitución en su capítulo de garantías. La garantía, ¿qué hace? La garantía protege el derecho humano. Por eso, desde hace muchos años, y bueno, en plural, hemos venido diciendo, don Gualberto Arriaga Becerra y su servidor, los dos alumnos, discípulos del Ignacio Burgó Orihuela, hemos venido diciendo que el juicio de amparo protege primariamente las garantías y de manera indirecta los derechos humanos. Para que haya una garantía, necesitamos que se cree en la ley la obligación a cargo de la autoridad. Si no hay esta obligación, pues la autoridad
podrá actuar a vivir, no importa qué pase. Y entonces no se protege el derecho humano por parte del juicio de amparo. Pero pasa que sucede que si en su momento se protege se protege el derecho humano con la garantía, entonces nos toparemos con la idea de que sí hay un medio de protección del derecho humano, sí, pero indirecto, porque va primero a la defensa de la garantía. Aquí en este rubro, gracias por el café, en este rubro nos topamos con una cuestión muy interesante. Hoy dice el artículo 77 de la ley de amparo que, tratándose de las sentencias de amparo, estas tienen como efecto restituir al gobernado el goce del derecho humano. Yo digo no, yo Alberto, digo no, espérame. Y sigo leyendo conforme a la ley de 36. Tiene como efecto restituir al gobernado en el goce de la garantía violada, que a su vez protege el derecho humano. Porque no es lo mismo, no puedo hablar de un todo y una de sus partes. Todo, la garantía. ¿Qué es la garantía? Un medio jurídico de protección de un derecho humano, o sea, protege el derecho humano frente a la autoridad, no frente al gobernado. ¿Quién es el titular de la garantía? El gobernado. Y hay dos sujetos entonces, un objeto y una fuente, que es la norma jurídica. El objeto es una de las partes de la garantía. El objeto es una de las partes de la garantía. Por eso dije, no se puede confundir el todo con la parte. Vamos a poner en otro rubro las garantías en materia política o las garantías del ciudadano. Ahí se protegen derechos humanos, sí, pero no de todos, nada más de los ciudadanos y de los partidos políticos. Y entonces nos topamos con que no es lo mismo el derecho humano del cual yo gozo y goza cualquier persona, que el derecho del ciudadano del cual yo gozo, pero los menores de edad no, o mi tío el suizo no, o etcétera. Los pueblos indígenas, qué sé yo, ¿no? Claro, ellos tienen sus propios derechos humanos que se encuentran garantizados, pero yo no gozo de ellos. Entonces, desde esa perspectiva, debemos entender que no es lo mismo el derecho, el objeto de protección de la garantía, que puede ser la garantía del gobernado antes individual. Desde hace muchísimos años, don Ignacio Burgoa Orihuela dijo, no son garantías individuales, no es nada más el individuo el que goza de eso, que eso es muy importante, porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que de los derechos humanos nada más gozamos los seres humanos. No, espérame, en mi país también las personas morales. Nosotros nos conocemos gracias al Centro Universitario Columbia, es mi ejemplo clásico. ¿Quién es el dueño del edificio que está en Xochicalco, esquina con Cumbres de Maltrata? Centro Universitario Columbia. No es Raimundo el rector o el dueño, es el Centro Universitario Columbia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas morales o jurídico-colectivas también gozan de derechos humanos y de garantías. ¿Por qué? Porque ese derecho humano está protegido frente a la autoridad. La autoridad puede cobrar impuestos. Le cobra impuestos a las personas morales, sí, pero de la manera proporcional y equitativa que determine la ley, conforme lo que dice la propia Constitución, en una garantía del gobernado. Pero espérame. Centro Universitario de Colombia no puede ejercer derechos en materia político-electoral. Entonces ahí nos topamos con la distinción del derecho humano, del derecho del ciudadano, del derecho que tienen los integrantes de los pueblos indígenas, que tenemos los profesores de universidad pública, o el derecho que se tiene para participar en la vida económico-productiva del país. Y entonces lo que se protege realmente es la garantía, no el derecho humano. Es una situación a veces un poco difícil de comprender cuando se ha metido en la cabeza que lo que hay en la Constitución son derechos humanos. Mi clásica postura, y la digo aquí abiertamente frente a las cámaras, a mí, Alberto, a mí, Tlaloc, mi señor, me dio los derechos humanos, no un grupo de diputados y senadores. Si a Miguel, si a Edgar le han dado los derechos humanos, el legislador, el presidente, otros, bueno, a ellos. A mí me los dio Tlaloc, mi señor. Por el simple hecho de haber nacido. Así es. Efectivamente. Oiga, doctor, entre sus múltiples libros, que sabemos que tiene libros de amparo, libros de
amparo penal, la garantía, Salud. 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 Encontramos uno al cual, pues bueno, a nosotros, a algún grupo de abogados, nos ha causado mucho interés, que es el de la protección de los derechos humanos y su protección sustantiva y adjetiva en el sistema interamericano. Quisiéramos saber cuál es la protección sustantiva y cuál es la protección adjetiva para estos derechos humanos, no solamente en México, sino en el sistema interamericano, si nos puede apoyar, porque es muy, muy importante y además es muy interesante esa teoría que nos plasma en el libro. Y pues bueno, nos gustaría que la compartiera con el público de contenido jurídico. Como no, con mucho gusto, y para el público de contenido jurídico, el ser humano, voy a irme un poco más. Sí, adelante, es un programa. El ser humano, gracias, Camille. El ser humano, y no lo digo porque no me tomo la palabra, el ser humano nace hace millones de años. Si alguien dice que hace 10 millones de años ya estaba México constituido, imagínense. Y entonces nace el ser humano, nace con derechos. No lo sabía. No lo sabía porque el ser humano se preocupaba más por cuidarse del animal, de la intemperie, etcétera, de sobrevivir, era lo que me interesaba. Con el paso del tiempo se va percatando que tiene derechos humanos y se crean las normas jurídicas. Está el Código de Hammurabi, por ejemplo, para proteger los derechos del gobernado frente al gobernado, no frente al gobernante. Hammurabi era un desgraciado, ¿eh? Si no le gustaba algo, pena de muerte. El otro también pena de muerte. Aquello también. Y por si las dudas, pena de muerte. Pena de muerte por sí, todos no lados. respetaban ningún derecho humano. Ninguno. Y entonces, el ser humano pues más o menos vivió bien por ahí. Sigue pasando el tiempo, llegamos a Roma, llegamos al pueblo hebreo. Y en el pueblo hebreo encontramos ya algunas reglas interesantes. Una de ellas, muy interesante. Bueno, varias de ellas. Para que puedas condenar a fulano de tal, tienes que seguir un juicio respetando esto. Ahí nacen garantías. Ya estamos hablando de que en el pueblo hebreo, no entre los egipcios, en el pueblo hebreo ya había ciertas reglas en contra de la autoridad. Voy a irme a lo clásico, bueno, casi clásico. Lo clásico es llegar a Francia, no. Voy a llegar a España. En el siglo XI. Y en el siglo XII, en España, se reúnen los caballeros con el rey y le dicen, oye rey, fíjate que tú y yo, bueno, tú y nosotros somos iguales, pero nosotros, reunidos en cortes, valemos más que tú. Y ahí nace un principio general del derecho mexicano, así que vele midiendo el agua a los camotes. Y te exigimos que respetes, bueno, que reconozcas que tenemos derechos humanos. Órale, reconozco. Ahora comprométete a respetarlos, me comprometo. Pero fírmale. Ah, caray. Sí, papelito, habla. Ponlo por escrito. Ahí empieza la historia de las garantías. Ya en esta era, ya en este momento. Insisto, entre los hebreos había garantías. Pero ya más claro, aquí está. En Inglaterra, 100 años después, 1215, se crea la Carta Magna de Juan Sin Tierra y en esta Carta Magna de Juan Sin Tierra se establece la obligación que tiene Juan Sin Tierra de respetar los derechos de los gobernados y también los señores feudales, los derechos de sus súbditos. Llevarlos con garantías. En una versión que tengo de la Carta Magna se habla de garantías. Interesante. Llegamos a Francia, 1789. 1787, la Constitución de Estados Unidos de América con 5 garantías. Empieza en 1791 en Estados Unidos de América el cúmulo de enmiendas a la Constitución, que no es otra cosa más que la introducción de garantías. Se les había olvidado, bueno, no le voy a decir quién, si fue Adams o quién fue, no me acuerdo, uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos de América dijo, oye, espérate, vamos por partes. Si ponemos garantías, estamos invitando a la autoridad a violarlas. Se supone que no las van a violar. 4 años después le dio la razón le dio una lección y dijo, tenemos que crear las garantías.
y se crean las garantías. Francia, 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, garantías. México, desde 1810, con los bandos de Miguel Hidalgo, tiene garantías y así nos las llevamos. Espérame. México, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, todos los países de América del siglo XIX tienen garantías. En Europa, 1850, está recorriendo Prusia por aquí, por allá, por acullá, Ferdinand Lassalle, y dice, necesitamos una constitución, ¿y para qué? Pues para asentar las reglas de la sociedad. Y ahí se van creando las constituciones, sin garantías. 1940-42, la guerra mundial, termina la guerra mundial, y voltean todos los países de Europa, Asia, África, Oceanía, hacia América. Oye, ¿por qué ustedes tienen derechos humanos y nosotros no? No, espérame. En todo el mundo hay derechos humanos. Lo que no hay allá son garantías. América, para no variar, se adelanta al mundo. Cosa que nosotros somos tercermundistas y aquellos son del primer mundo, pero en materia jurídica nos adelantamos y creamos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 7 meses después surge la Declaración Universal. Al crearse la Declaración Americana, se dice, reconozco que todos los pueblos de América han creado y tienen garantías. Se les recomienda que sigan por ahí, por ese camino. La Declaración Universal se recomienda a los países del mundo que creen garantías. América dice, oye, espérate, nosotros ya tenemos garantías desde el siglo XIX. Bueno, ¿qué es lo que hace la Declaración Universal? Decirle a Europa, África, Asia, Oceanía, creen garantías, protejan los derechos humanos de todos los gobernados. Es una protección sustantiva. Comprométete que no vas a hacer esto, a que vas a respetar la propiedad, la vida, la libertad, la integridad física, la integridad moral, que vas a permitir, algo importante, que vas a permitir, eso pregúntale a aquel si no es importante, que vas a permitir a todos los habitantes de tu territorio, vas a permitirles que ellos profesen la creencia religiosa que más quieran. Y esa es la protección sustantiva. Pero un grave problema, dos problemas. El primero, que no se crearon las constituciones, salvo la de Alemania. Y segundo, bueno, ¿y qué me interesa que siga, o sea, que haya una declaración universal si siguen violando los derechos? América tiene la Declaración Americana, pero hasta ahí. 1969, siguiendo los pactos internacionales de 66, en 69 en América se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con ella se le da fuerza a una Comisión Interamericana y a una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto la Comisión como la Corte tienen la tarea de hacer que las garantías de los tratados internacionales rijan en todo el continente. Es decir, si México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, etcétera, violan las garantías que hay en la Convención Americana o en la Declaración Americana, etcétera, si violan las garantías de los tratados internacionales, para eso se crea la Comisión y la Corte para estudiar si realmente hubo esa violación y si la hubo, ordenar la reparación del daño causado. Ahí es cuando entra el derecho adjetivo, es decir, la protección adjetiva es poder acudir ante un ente, no gubernativo nacional, sino un ente internacional, a demandar la declaratoria de nulidad por inconvencionalidad de un acto. Derecho sustantivo, entonces, protección sustantiva, la protección que está en la norma, en el sentido de que tú no puedes hacer esto, tú debes actuar así, tú debes portarte. Pero si violaste tus obligaciones, nace el derecho adjetivo, es decir, la acción
para que se siga un juicio o una instancia. Habla don Héctor Fix Zamudio de dos cuestiones interesantes: la defensa no jurisdiccional y la defensa jurisdiccional. No jurisdiccional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jurisdiccional, con Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede ser que en la comisión acabe el asunto. Lo que platicamos hace un momento con doña Mitzi, ¿por qué no podemos llegar a una amigable composición? ¿Por qué llegar a un juicio? Bueno, tal vez el Estado diga, sabes que si me equivoqué, ofrezco una disculpa y aparte le voy a restituir en el goce. Se acabó el asunto ante la comisión. En el curso que acabo de terminar en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, me criticaron, un alumno me criticó una pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta era en el sentido, ¿cuál es no es cierto, es verdadero y falso? La principal función, la principal misión que tiene la Comisión Interamericana es lograr una amigable composición, la primera. Y dice, no, pues estás mal, es sí. Pero es que eso en realidad no se da así, porque primero... No, claro, se necesita la voluntad de ambos. Le dije, ¿y por qué no lo debatiste en clase? Porque no fuiste a la clase, ¿verdad? Hubiéramos debatido y te hubiera demostrado que sí. Pero aquí la idea es esa, se requiere la voluntad de ambos. Oye, Estado, te está, por llamarlo así, te está demandando aquel, dice que le pegaste más de la cuenta. ¿Y qué quieres que haga? ¿Podemos llegar a un arreglo? Es igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella tiene una primera misión, tratar de llegar a un arreglo, a una conciliación. Fíjate que sí lo logré. ¡Ay, qué bueno! No vamos a tener un cáncer más en sociedad. Oye, pues no lo logro, por lo tanto, esta es la recomendación. Igual acá en la Comisión Interamericana, esa es la versión, pero ese es un arreglo no jurisdiccional, no hay pleito. O sea, hay una especie de pleito, pero no pleito porque inclusive los integrantes de la comisión no son juristas. Los de la Corte sí. Bueno, ya sí, ya va a haber un pleito, un juicio, y entonces allá ya será jurisdiccional. No sé si con esta versión... Sí, por supuesto. Lo sustantivo es la serie de obligaciones que hay. Es como el Código Civil. Y lo adjetivo es el proceso, el Código de Procedimientos Civiles. Es correcto. Y aquí me surge esta situación para comentar. Todos sabemos que se incorporaron los derechos humanos. Hacemos un poco al lado las garantías en la Constitución política, pero no todos sabemos el porqué de esa reforma. Y aquí usted ha estado mencionando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué papel juega tanto la Comisión y la Corte Interamericana en la inclusión, en la reforma constitucional de fondo, que también dio paso a la 10ª época en jurisprudencia, para la inclusión de los derechos humanos en nuestra Carta Magna? Es una participación activa muy grande, no lo voy a desconocer, no voy a decir que no lo hicieron, pero tampoco voy a decir que hicieron algo bueno. Es como hace 5 años estuve en Washington, nos llevaron a conocer el sistema procesal penal, después de que nos dio un curso aquí en México, y estando frente al decano de la Universidad Americana, nos dio una pequeña plática y dice, es que ustedes, gracias a la reforma de 2008 en materia del nuevo sistema procesal penal, ya tienen un sistema acusatorio. Ya hay alguien que acusa y alguien que juzga. No como antes. Una pregunta, perdón. ¿Se refiere al Ministerio Público? Sí. México tiene Ministerio Público desde 1864. Ah, caray. Yo no lo sabía. Y así metió sus manotas en mi país. Así osó meter sus manotas. Pasó lo mismo. Y vuelvo a decirlo, 1948, la Declaración Americana reconoce que en todos los países de América, en todos los países de América hay la protección a través de garantías de los derechos humanos. Lo que no se mencionaba, ya comenté que sí, pero vamos a ponerle que no, la existencia de los derechos humanos. Pero entonces, ¿qué es lo que se garantizaba? Pues un derecho humano. ¿Cuál? La vida, la libertad, la integridad física, la integridad moral. Hay un pleito con un abogado también, profesor de Aragón,
en el sentido de que en la Convención Americana hay una garantía que no hay en México. ¿Cuál? La que protege, la que protege específica y concretamente el tema de la integridad física. Digo, eso también está en México. No, nunca se habla de eso. Está prohibida la tortura. Y está en 3 preceptos para empezar. Bueno, cuando no queremos entender la realidad de lo que hay, cuando no queremos entender que México siempre ha tenido garantías que protegen derechos humanos, pues vamos a aceptar estos comentarios de que hasta 2011 hubo derechos humanos en México. Y yo pregunto, ¿Quetzalcóatl en 2010 no tenía derechos humanos? Por supuesto que sí. Y tenía garantizados esos derechos humanos porque la autoridad no le podía hacer algo que no estuviera dentro de sus facultades. O sea, siempre hemos tenido derechos humanos. La otra versión, 1810, se durmió una cosa el 5 de diciembre y el 6 de diciembre amaneció siendo ser humano. A ver cómo estuvo. Sí, porque el 6 de diciembre Miguel Hidalgo y Costilla decretó la abolición de la esclavitud. Entonces la cosa dejó de ser cosa para... No, espérate, vamos por partes. Era ser humano. Que el régimen jurídico no le reconocía derechos humanos y no se los protegía, era otra cosa. Pero que tenía el derecho humano, lo tenía. No, pero el régimen jurídico sale sobrando. Pregúntenle a Kelsen otra vez. ¿Por qué Kelsen salió corriendo de Europa? ¿Por qué dijo, patitas, ¿para qué os quiero? Pues porque tenía que proteger su derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, su capacidad de decidir cuál religión es la que iba a profesar. Mi clásica pregunta, ¿acaso Kelsen, judío europeo, no tenía derechos humanos y Juan Pérez, judío mexicano, sí? No, pues los dos teníamos derechos humanos. Allá no lo tenían protegido. Por eso no se me hizo sensato que llegáramos a ese extremo de decir, ahora hay derechos humanos. Siempre los ha habido. Así es. Siempre y tenemos garantías, siempre las hemos tenido. Siempre hemos contado con ello. Pues bueno, todo lo que comienza tiene que acabar. Esta plática es muy interesante, doctor, de verdad. Los temas nos gustan. Para los compañeros abogados, todos los libros del doctor Castillo del Valle los pueden encontrar. Del Castillo del Valle los pueden encontrar fácilmente en línea, en internet. Y pues bueno, ahí encontrarán el desarrollo de todas estas ideas que bien son muy útiles para el desempeño de nuestra profesión y además son útiles como cultura jurídica y pues bueno, si quieren conocer más de juicio de amparo, pues también lo pueden hacer porque sigue cambiando constantemente. Entonces, pues bueno, tenemos la fortuna de tener de viva voz al doctor, que es una de las personas y voces autorizadas, reconocidas. Yo creo que es de los 3 mejores amparistas que tiene nuestro país, lo digo sinceramente. Gracias. Y pues bueno, regularmente en el programa, ya cuando vamos a concluir, les pedimos a las personas que nos hacen el favor de acompañar, que nos den 3 puntos o 3 consejos para la comunidad jurídica de lo que deben, de lo que no deben de hacer o de lo que sugiere usted que deban hacer y no caer en ciertos errores en los momentos de los juicios, o por ejemplo en el amparo o al momento de realizar algún argumento. ¿Nos puede compartir algunos 3 consejos o 4 para nuestro público, para la comunidad jurídica? Sí, como no, con mucho Muchas gusto. Gracias. Vamos a empezar hablando de una diferencia entre derechos humanos y deberes humanos. Un primer deber y deber de abogado, ser leal, tanto con el cliente como con el contrario, como con el juez. Yo no debo ir a narrarle una mentira al juez, tratar de sorprenderlo. Debo conducirme con veracidad y debo conducirme con profesionalismo. Otro consejo muy importante es, si el asunto, y lo digo con pleno convencimiento, si el asunto que se me pone a mi consideración, soy abogado postulante libre, no defensor público, eso sí están muy fregaditos, pobrecitos. ¿Por qué? Porque no pueden decir lo que voy a decir hoy. Si el asunto no me conduce a que se haga justicia, no lo debo patrocinar.
si no va a haber justicia, o sea, si voy a conseguir que alguien obtenga algo ilícitamente, no lo debo patrocinar. Debo pensar que el día de mañana a mí me va a pasar algo semejante porque habrá otra persona que me haga una trácala como la que estoy haciendo. Ser siempre honesto, ser honesto con el cliente, ser honesto con la justicia, en el sentido de que solamente lo que debe llevarse a juicio es la defensa de algo sensato. No caer en chicana, lo que platicábamos hace un momento con doña Mitzi, una juez que sabe de todas estas salvajadas. Dice, ¿de qué me sirve tramitar un juicio en 6 meses si se tardan 3 años en una ejecución? Porque están con chicana, 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 chicana. Que ahí se ponga un alto cobrándose la administración de justicia. ¿Quieres tramitar un amparo? Te cuesta tanto. Ah, no, espérame. Pero es que estás dejando que aquel que tiene un derecho cumpla o haga lo que tiene en derecho por hacer. Como hicieron en algún momento con las apelaciones, Sí. que se tenía que pagar por las copias de la Bueno, apelación. ahí no, porque ahí las copias ya es una cuestión ajena y se me hace sensato. Sí, pero no tan caras. No tan caras. Ahí sí fue muy exagerado. ¿Por qué? Porque muchas veces yo, no Alberto, yo, el abogado que fuera, pedía copias pues para protegerme, porque el otro se iba a robar el expediente. Pero pues no tengo suficiente dinero y me cobran excesivamente. Y algo también muy importante que hay que hacer todos los días es estudiar. Todos los días hay que estudiar. Lo que estudié ayer también lo tengo que estudiar hoy porque ya se me olvidó lo que estudié ayer. ¿Para qué? Para prestar un perfecto servicio profesional a la sociedad. Para que la sociedad tenga verdaderos juristas, no nada más leguleyos, no nada más cobradores. Y algo importante, por favor, la ética. No es válido decirle al cliente, dame 5,000 pesos para el juez. Yo no soy comerciante del derecho. Dame 5,000 pesos de honorarios. Para mí. Si yo torpemente voy a darle al juez, bueno, pues ya será por mis torpezas, pero creo que estudié para hacer, sí, ¿verdad? Entonces no tengo por qué estar tratando de comprar la justicia. Y peor todavía, ni le dan el dinero al juez. Hubo un asunto, me lo narró una juez de Zacatecas, que después de que dictó la sentencia en contra de un fulano que había cometido un delito, fue la señora a reclamarle. ¿Y qué quedamos? ¿De qué? Pues de los 5,000 pesos en la máquina. ¿Cuál máquina? La máquina de escribir. A ver, acompáñeme, dígame cuál es su máquina y ahorita se la regreso. Puras computadoras. Ahora de los 5,000 pesos, dígale a su abogado que venga a decirme cuándo me los dio y se los regreso. Nunca fueron. Claro. O sea, ni siquiera los entregan, no hagan esas pillerías. Lo que digo, que algunos no toman en broma, pero es en serio, lo que le digo a los abogados es lo siguiente: cobra tus honorarios y después trabaja, porque si no, luego encuentras al cliente. Pero tus honorarios. Mi contrato de prestación de servicios profesionales tiene una cláusula que dice: si el cliente le dice al abogado que le dé una lana al juez, en ese momento hay motivo de rescisión del contrato y tiene que indemnizarlo. Me está ofendiendo a mí. Y yo no voy a ofender a otros comprando y corrompiendo al juez. No quiero que me hagan lo que yo no quiero que me hagan. Oye, ya se robaron las copias. Maldito. Oye, tú se las robaste al otro. Sí es cierto, ¿verdad? Nunca hay que hacer trampas. Que de vez en cuando una chicana jurídica y de altura se vale, eso sí. Pero trampas que son inmorales, no. Son los consejos que yo podría dar a este grupo de abogados que están ahora viéndonos y a quienes agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. Seguramente son útiles sus consejos y siempre los tomaremos en cuenta. Gracias por habernos acompañado, gracias por su presencia, por el tiempo de estar aquí, por esta breve cátedra, que siempre escucharlo es un placer. Gracias. Y pues bueno, espero que no sea la primera ocasión. No, pero sí. Perdón, pero que no sea la última ocasión. Y que nos acompañe en más situaciones para estudiar el derecho y algunos de sus temas de amparo. Con muchísimo gusto, hay muchísimas cuestiones. Quetzalcóatl dijo hace un rato una mentira, que soy uno de los mejores amparistas, pero vamos a poner que fuera cierta esta mentira. Este amparista es discípulo de Ignacio Burgó Orihuela, a quien en 2003 fuimos a visitar a su despacho Jorge Raúl García Sosa y su servidor. Llegamos al despacho, que pasen,
Estamos donde está el maestro, lo saludamos y le dijo Jorge: hola maestro, ¿cómo está? Bien, ¿y qué hace? Dice Jorge: a las 12 del día, nunca me imaginé que me contestara eso. Aquí jóvenes estudiando amparo. O sea, el más grande amparista estudiando amparo. Pues hay que estudiar todos los días y hay que seguir analizando y entendiendo los pormenores. La ley de amparo, igual que todas las leyes, tiene muchos defectos, muchas contradicciones, pero si no la analizamos, si no la leemos, si no la estudiamos, no los vamos a encontrar, y mañana cuando estemos en la práctica profesional nos vamos a dar de topes, chispas. ¿Cómo fue posible que no me di cuenta de esto? Porque no estudié. Hay que estudiar todos los días. Efectivamente dicen que el derecho se aprende estudiando y se ejercita pensando, ¿no? Pero nosotros como abogados todos los días tenemos que estudiar porque las leyes van cambiando y aquellos compañeros que se aprendieron el código y que son codigueros, pues bueno, lo siento porque en un mes puede que lo que aprendieron ya no sea lo mismo, ¿no? Lo que aprendieron, lo que estudiaron. La ley diga algo, pero la jurisprudencia... Es correcto, cada viernes... sí, estamos en crisis. Estamos en crisis, cada viernes se crea nueva jurisprudencia, por decirlo, se crea el derecho. Sí. Entonces, pues bueno, estamos en evolución constante. Para quienes piensan que el derecho evoluciona lentamente, pues no, diario de criterios, y cada viernes la Corte los publica como tal. Así es. Pues bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos en una próxima emisión de Contenido Jurídico. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna, de Luna Aquino Abogados, y pues les agradecemos mucho su asistencia y las visualizaciones a este programa. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Buena tarde. Gracias. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.